Ahora vamos a empezar con el periodo de la monarquía, que fue desde el 753 al 509 a.C. Partiremos hablando de la fundación de Roma. Según la leyenda, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad en la región donde habían sido criados. Sin embargo, una disputa entre ambos hermanos culminó con la construcción de una muralla, la cual Remo decide saltar y es asesinado por su hermano Rómulo. Rómulo se convierte en el primer fundador de la ciudad de Roma y se convertiría también en el primer rey. Durante la monarquía romana se dice que hubo 7 reyes, entre ellos Rómulo, Numo Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Rómulo fue el fundador de Roma y estableció el Senado. También creó las primeras legiones romanas y estableció leyes y normas que sentaran las bases de la futura república. Como segundo rey tenemos a Numa Pompilio. Es conocido por haber establecido muchas instituciones religiosas y culturales de Roma, incluyendo el Colegio de los Pontífices y la introducción de numerosas festividades. El tercer rey fue Tulio Hostilio, también conocido por su naturaleza belicosa y por la conquista de Alba Longa. No fue una guerra a gran escala, más bien él decidió que el conflicto se resolvería mediante un combate entre 3 hermanos, de cada lado. Él formó el Consejo de Ancianos, que más tarde se convertiría en el Senado para asesorar en asuntos políticos y legales. Este consejo estaba formado por 100 miembros conocidos como senadores y que eran elegidos por el rey. Como cuarto rey tenemos a Anco Marcio. Durante su reinado expandió el territorio de Roma. La construcción del puente sobre el río Tíber fue uno de los hitos más importantes durante su reinado, también como la construcción de la prisión de Roma, conocida como la Tilianum. Durante su reinado se interesó por los asuntos religiosos y se le atribuye la institución de varios rituales religiosos y festivales. El quinto rey fue Lucio Tarquino Prisco. Durante su reinado se llevaron a cabo varias campañas militares expandiendo el territorio de Roma. Realizó la construcción de monumentos como el templo de Júpiter Capitolino en el Monte Capitolino, que se convirtió en uno de los principales templos de Roma. Otro hecho relevante es que se introdujo una serie de reformas políticas y administrativas. El sexto rey fue Servio Tulio, que gobernó aproximadamente entre el 578 a.C. y el 535 a.C. Introdujo la reforma del censo, estableciendo 5 clases sociales censitarias basadas en la posesión de la riqueza, lo que determinaría tanto las obligaciones tanto como militares y políticas. Por otro lado, estableció la asamblea centurial, que era una asamblea popular organizada en función de la riqueza, y las centurias eran unidades que combinaban responsabilidades tanto militares como electorales. El séptimo rey fue Lucio Tarquino el Soberbio, quien ascendió al poder de manera controversial, tras haber conspirado para derrocar y asesinar a su suegro Servio Tulio. El Soberbio continuó con las campañas militares. Ahora pasaremos a las leyes regiae. Las leyes regiae son un conjunto de normas y regulaciones atribuidas a los reyes de Roma durante la época de la monarquía. Estas leyes cubrían aspectos de la vida y la organización de Roma, incluyendo asuntos religiosos, y la tramitación de estas leyes fueron de manera oral. El Senado estaba compuesto... Acá podemos ver un ejemplo de cómo era el Senado, y ahora pasaremos a lo que es el Senado propiamente tal. El Senado estaba compuesto principalmente por patres o patricios. En sus roles y responsabilidades daban consejo al rey ofreciéndole guía y consejo a los asuntos importantes del gobierno y administración. Entre sus funciones religiosas, por otro lado, los senadores podían estar involucrados en la administración de justicia y la toma de decisiones legales. Aquí podemos ver un mapa de cómo era la antigua Roma y las características, tal como mencionó Barba, del Senado. Ahora pasamos a los comicios. Los comicios eran asambleas populares que jugaban un rol en la gobernanza de la ciudad. Había diferentes tipos de comicios, entre ellos la comitia curiata, comitia calata y comitia centuriata. Su rol de ellas, si bien era distinto, pero se caracterizaba por ser consecutivo y ceremonial. El rey mantenía la autoridad ejecutiva y la ratificación de las decisiones reales, como la elección de magistrados y la promulgación de leyes. Durante esta época, acá podemos ver una de las características de los comicios, las cuales yo también mencioné. Ahora nos vamos a la jurisprudencia. Durante esta época del derecho era consuetudinario y basado en las tradiciones y prácticas de las comunidades y las reglas y normas que eran transmitidas oralmente. Se aplicaban según las costumbres y las tradiciones de la sociedad romana. El rey tenía un rol crucial en la administración de justicia, actuaba como el principal juez y legislador, teniendo la autoridad para resolver disputas y establecer normas. Ahora hablaremos sobre el periodo de la República Romana. En cuanto a su fundación, la República Romana tuvo lugar en el año 509 a.C., cuando el último rey de Roma, Tarquino el Soberbio, fue derrocado. Este evento marcó el fin de la monarquía romana y el inicio de un nuevo sistema legal de gobierno. Se instauró un sistema de consulado donde los cónsules eran elegidos anualmente. Los cónsules compartían el poder ejecutivo y actuaban como jefes de Estado y comandantes militares. La asamblea consultiva ganaba más poder e influencia, convirtiéndose en una institución central de la administración de la República. En cuanto a las leyes, la ley de las 12 tablas, establecida alrededor del año 450 a.C., fue el resultado de un complicado proceso histórico y político para codificar las leyes y hacerlas accesibles para todos los ciudadanos romanos. El contenido de las 12 tablas cubría instituciones sobre cómo conducir procesos legales y disputas, regulaciones sobre propiedades, obligaciones y contratos, definiciones de delito y sus correspondientes castigos, reglas relativas al matrimonio, divorcio y paterfamilias. Ahora pasaremos a la Ley Canuelia. La Ley Canuelia fue una legislación histórica promulgada durante la República, especialmente en el año 445 a.C. Esta ley fue propuesta por el Tribunal de la Plebe y abordó cuestiones específicas relacionadas con el matrimonio y la magistratura de la República Romana, permitiendo el matrimonio entre patricios y plebeyos. Ahora pasaremos a la parte de las leyes licinas sextias. Estas leyes ayudaron a aliviar algunas de las tensiones entre los patricios y los plebeyos, otorgando a los plebeyos más derechos y oportunidades tanto en el ámbito político como en el económico. La disposición que permitía a los plebeyos acceder al consulado abrió camino para una mayor integración y participación de los plebeyos en una de las más altas esferas de la administración romana.
Ahora pasaremos a la parte de la Ley Hortensia. La Ley Hortensia fue una legislación importante. Esta ley marcó un punto de inflexión significativo en la historia legal y política romana, particularmente en relación con el equilibrio de poder entre las diferentes clases sociales de Roma. Permitió que las decisiones de la Asamblea de los Plebeyos tuvieran la fuerza de ley sin necesidad de aprobación externa, consolidando así la influencia legal y política de los plebeyos en la sociedad romana. Y siguiendo, vamos a pasar a las leyes Somproniae. Las leyes Somproniae fueron un conjunto de leyes. Cayo Graco implementó estas leyes durante el tribunado en 123 a.C. y el 122 a.C., continuando y expandiendo las reformas iniciadas por su hermano Tiberio. Ahora pasaremos a la Lex Gabinia. Fue una ley promulgada en la República Romana en el 67 a.C., durante un periodo en que la monarquía estaba enfrentando serios problemas con la piratería del Mediterráneo. Los piratas sicilianos en particular estaban causando grandes trastornos interceptando el comercio y capturando ciudades, y la ley fue nombrada por el tribuno de la plebe. Pasando ahora a las leyes Corneliae, que fueron un conjunto de leyes introducidas por Lucio Cornelio durante su dictadura de la República Romana entre el 82 y 80 a.C. Sila, siendo un partidario de los optimates, que es los aristocráticos, y el poder senatorial, implementó estas leyes principalmente para fortalecer el Senado, restringir el poder de los populares y el tribuno de la plebe, y estabilizar la administración de justicia. Ahora pasaremos a hablar sobre la conquista itálica. Este proceso involucró una serie de conflictos, alianzas y estrategias, que con el tiempo llevaron a Roma a dominar la región. Roma demostró ser adaptable y resiliente y estratégica, usando una mezcla de tácticas militares y alianzas para asegurar y consolidar su dominio. Esta unificación de la península, bajo el liderazgo romano, sentó las bases para la expansión mediterránea y europea. Ahora pasaremos a la parte de las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron una serie de 3 conflictos militares importantes que tuvieron lugar entre Roma y Cartago entre el 264 a.C. y el 146 a.C. Estas guerras fueron cruciales para la expansión y dominio en el dominio romano en el Mediterráneo. Ahora pasaremos al conflicto entre Cayo Mario y Sila. Cayo Mario fue un importante general y político romano que realizó reformas significativas en el ejército romano durante el siglo II a.C. Reorganizó las legiones para hacerlas más móviles y versátiles en el campo de batalla, introduciendo, por ejemplo, el sistema manipular en el lugar del sistema de falanges. Los soldados desarrollaron una fuerte lealtad hacia sus generales en el lugar de hacer el Estado, debido a esta parte de la expectativa de las recompensas y botines de la guerra. El conflicto se centró entre las disputas del poder político y personal, que marcó una época de gran hostilidad y luchas civiles. Ambos líderes tenían propias legiones leales y no duraron en usarlas para fines políticos y personales, y llevaban el conflicto militar a la Roma misma. Ahora pasaremos a la parte de los servilios o guerra de los esclavos. La guerra de los serviles, también conocida como guerra de los esclavos, fueron una serie de 3 rebeliones masivas de esclavos que tuvieron lugar en la República Romana. Y seguiremos con la conspiración de Catalina. La conspiración de Catilina fue un tramo político-militar durante el final de la República Romana. Fue liderado por Lucio Sergio Catilina. El cónsul Marco Tulio Cicerón descubrió la conspiración, habiendo sido alertado sobre el tramo. Tomó medidas para prevenir su éxito. Ahora pasaremos a la parte del triunvirato. Hay que recalcar que hubieron 2 triunviratos. El primero de ellos no era oficial y era entre los prominentes líderes romanos, que era Pompeyo, Marco Licinio Craso y Cayo Julio César. Mientras que el segundo triunviro fue la alianza oficial y legal establecida de una lex Titia, donde sus miembros fueran Octavio, que luego fue conocido como Augusto, Marco Antonio y Marco Emilio Lepido. Y su objetivo era vengar la muerte de César y combatir a su asesino y restaurar el orden de la República Romana. Seguiremos con la parte del cruce de Rubicón y guerra civil. El Rubicón era un río en el norte de Italia que servía como frontera entre la provincia de Cisalpina y el territorio directamente gobernado por Roma. César cruzó el río con su ejército, una acción que era ilegal, y por lo tanto acto de guerra contra Roma y sus autoridades. Ahora pasaremos a la parte del pretor y el edicto pretorio. Acá podemos ver una imagen donde el cónsul es que mandaba el ejército y convocaba las asambleas. Esto eran parte de los magistrados que poseían funciones políticas y judiciales fiscales, y también se encontraba el pretor, que administraba la justicia. El censor controlaba el acceso de los patricios al Senado, mientras que los comicios se formaban por los patricios y los plebeyos. Los plebeyos estaban excluidos del Senado y los patricios tenían acceso al gobierno. Edicto pretorio era una declaración pública de los principios y prácticas judiciales que el pretor pretendía seguir durante su año en el cargo. Permitía que el sistema legal adaptara y evolucionara con el tiempo. Los edictos pretorios fueron fundamentales en el desarrollo de los honorarium, una parte importante del derecho romano que complementaba y, en algunos casos, modificaba el jus civilis. Pasaremos ahora al asesinato. Julio César, quien se había convertido en el dictador perpetuo de Roma, fue asesinado en una conspiración por un grupo de senadores romanos, un evento que marcó uno de los asuntos más cruciales de la historia de Roma. La conspiración fue liderada por varios senadores, quienes planearon el asesinato con cuidado, eligiendo hacerlo durante una reunión del Senado en el teatro de Pompeyo. Bueno, y seguiremos con la batalla de Accio. La batalla de Accio fue un conflicto naval crucial que tuvo lugar cerca de la ciudad de Actium, en las costas de Grecia. Esta batalla marcó el final de las guerras civiles romanas y precipitó el final de la República Romana. La batalla fue principalmente naval, involucrando una de las maniobras y técnicas en el mar. Ahora pasaremos a la jurisprudencia. Durante la República Romana, la jurisprudencia experimentó un desarrollo significativo y se estructuró de manera más formal y sistemática.
Los jurisconsultos eran expertos en el derecho que jugaban el papel importante en la interpretación y aplicación de las leyes. Proporcionaban opiniones legales a jueces, magistrados y ciudadanos comunes, influyendo significativamente en la administración de justicia. Se introdujo el cargo de praetor peregrinos para tratar con casos involucrando a no ciudadanos. Los pretores emitían edictos anuales que ayudaban a guiar la administración de justicia, y eventualmente estos edictos fueron compilados en el edicto perpetuo. Ius honorarium se trata del derecho introducido por los magistrados romanos, principalmente pretores, que se basa en los edictos de los pretores. El ius honorarium complementaba el ius civil y ayudaba a hacer que el derecho romano fuera más equitativo y adaptable. En cuanto a las leyes de acciones y formulario, inicialmente los procedimientos legales estaban basados en las leyes de acciones, un sistema rígido y formal. Más tarde, el sistema formulario reemplazó una ley de acciones, permitiendo una mayor flexibilidad y refinamiento de los procesos judiciales. Las leyes de asamblea, aunque el Senado y los magistrados jugaban un papel importante en la elaboración de las leyes, las asambleas populares también tenían un papel en la legislación. Las leyes votadas por las asambleas también influían en la jurisprudencia, guiando la interpretación y aplicación del derecho. La influencia de la ley de las 12 tablas continuó siendo una referencia fundamental, sirviendo como una base para la interpretación y el desarrollo de las nuevas leyes y conceptos jurídicos. Ahora pasaremos a la parte del Senado. El Senado fue una de las instituciones más perdurables y poderosas de la República Romana. Fue fundamental en la gobernación y la administración de Roma y sus provincias, jugando un rol central en la toma de decisiones políticas, militares y financieras. Provenían principalmente de la clase patricia. Eventualmente se incluyeron miembros de plebeyos, que eran elegidos y solían tener experiencia previa en cargos públicos. El Senado tenía un rol consultivo. Los magistrados romanos a menudo buscaban la orientación del Senado, que emitía decretos, supervisaba las relaciones exteriores, gestionaba el tesoro público y supervisaba la administración de las provincias romanas. Ahora pasaremos a la parte del Principado, pero centraremos más en detalle en el Imperio Romano. Ahora vamos a hablar sobre el periodo del Imperio Romano, que fue del 27 a.C. al 476 después de Cristo. En cuanto a la fundación del imperio, estuvo marcada por el ascenso al poder de Augusto, quien trajo consigo una serie de cambios significativos y la influencia en diversas áreas a la sociedad y a la política romana. En cuanto a datos importantes, mencionamos los siguientes y luego mencionamos más datos relevantes respecto a la fundación del imperio. El Imperio Romano estuvo gobernado por varias dinastías imperiales durante su existencia. Cada dinastía tuvo características particulares y enfrentó diversos desafíos y logros durante sus tiempos en el poder. Primero, hablaremos de la dinastía Julio-Claudia. El fundador de esta dinastía fue Augusto Octavio. Las características de esta dinastía fue el establecimiento y conciliación del principado, la centralización de poder en el emperador y el logro de la paz romana inicial, avances significativos en arquitectura y arte. Y entre los emperadores notables de esta época se encuentra Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Seguiremos con la dinastía Flavia. El fundador de la dinastía fue Vespasiano. Las características de esta dinastía fue la restauración y estabilización después del año de los 4 emperadores, la construcción del Coliseo, la expansión territorial, incluyendo la conquista de Britania, y dentro de los emperadores notables se encuentran Vespasiano, Tito y Domiciano. Ahora hablaremos sobre la dinastía Antoniana. El fundador de la dinastía fue Nerva. Las características de esta dinastía fue la paz, la prosperidad y la expansión económica. Se consideraba una de las épocas más prósperas del imperio y se denomina como el gobierno de los 5 buenos emperadores. Entre ellos se encuentra Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Seguiremos con la dinastía Severa. El fundador de esta dinastía fue Septimio Severo. Las características de esta dinastía fue la militarización del gobierno, el fortalecimiento de la frontera, los enfrentamientos con la patria y otras potencias regionales. Dentro de los emperadores notables de esta época se encuentra Séptimo Severo, Carcala, Alejandro Severo. Luego pasamos a la dinastía teodosiana. El fundador de la dinastía fue Teodosio, y dentro de las características de la dinastía fue la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio y la división final del imperio en entidades orientales y occidentales. Los emperadores más relevantes de esta dinastía fueron Teodosiano I, Arcadio y Honorio. Ahora pasaremos a hablar sobre la paz romana. La paz romana fue un periodo de relativa paz y estabilidad en todo el imperio romano, que duró aproximadamente desde el inicio del gobierno de Augusto, en el 27 a.C., hasta la muerte del emperador Marco Aurelio, en el 180 después de Cristo. Este periodo está marcado por varias características distintas y logros. Bueno, una de estas características es la estabilidad política. La Pax Romana vio un gobierno relativamente estable y unificado en todo el imperio, con menos conflictos internos y guerras civiles en comparación con periodos anteriores. En cuanto a la arquitectura, tenemos el Coliseo Romano y el Panteón. Bueno, también podremos ver la seguridad y el orden que existía dentro de esta dinastía. Las fronteras del imperio estuvieron bien defendidas y las provincias experimentaron un nivel de seguridad y orden, facilitando el comercio y la comunicación. Bueno, otra característica es el fomento del comercio. La paz y la estabilidad permitieron que prosperara el comercio entre las diversas provincias del imperio y también con las regiones fuera del imperio. En cuanto al desarrollo urbano y la infraestructura, se llevaron a cabo extensos proyectos de construcción y desarrollo, incluyendo carreteras, puentes, acueductos y edificios públicos. Y también tenemos, por último, el fomento de las artes y la educación. Las artes, la literatura y la educación florecieron durante la Pax Romana y se promovió el patrocinio imperial de actividades culturales y educativas. Ahora pasaremos a hablar sobre la crisis del tercer siglo. La crisis del tercer siglo, también conocida como la anarquía militar, fue un periodo de profunda inestabilidad y crisis que afectó al imperio romano durante el siglo III. Este periodo estuvo marcado por una serie de problemas graves y concurrentes que casi resultan en la desaparición del imperio. Bueno, hablaremos de la inestabilidad política y militar. Durante este periodo, el imperio estuvo marcado por un rápido cambio de emperadores, en la mayoría de los cuales llegaron al poder mediante el apoyo militar y fueron derrocados por la misma vía. Las legiones romanas a menudo proclamaban sus propios emperadores, lo que contribuyó aún más a la inestabilidad política.
Pasaremos a los problemas económicos. Hubo una devaluación significativa de la moneda romana debido a la sobreemisión de monedas para financiar el ejército y otros gastos. El comercio se vio afectado y hubo un aumento de la inflación y la escasez de recursos. Pasaremos a otra característica del periodo, que son las presiones externas. Durante este tiempo, Roma fue invadida repetidamente por diferentes grupos bárbaros, como los godos y los sasanidas. Las fronteras del imperio estaban constantemente amenazadas y se volvieron difíciles de defender. Llegamos a la división del imperio. En algunos puntos durante la crisis, el imperio estuvo dividido en tres partes: el imperio galo, el imperio romano y el imperio palmira. Esta división hizo que fuera aún más difícil coordinar una respuesta efectiva de las amenazas externas e internas. Pasando a otras características, tenemos los problemas sociales y culturales. La confianza en las instituciones romanas decayó y hubo un aumento de la popularidad de nuevas religiones como el cristianismo. La crisis finalmente fue resuelta por el emperador Diocleciano, quien implementó una serie de reformas militares, políticas y económicas, incluyendo la división del imperio en la tetrarquía para hacerlo más gobernable. Este puso las bases para la posterior estabilización y eventual transformación del imperio bajo Constantino el Grande. Bueno, y seguiremos con Diocleciano y la tetrarquía. Diocleciano fue un emperador romano que gobernó. Es conocido por sus reformas radicales que ayudaron a estabilizar el imperio romano durante un periodo de crisis intensa, conocido como la crisis del tercer siglo. Una de las innovaciones más significativas de Diocleciano fue la introducción de un sistema de gobierno conocido como la tetrarquía. En cuanto a los emperadores, tenemos Augusto, que era dos emperadores senior que gobernaron las dos mitades del imperio. Diocleciano, mismo gobierno en el este, mientras que el Maximiano gobernó en el oeste. En cambio, los Césares son dos emperadores junior que eran subordinados a los Augustos, actuaron como viceemperadores y también como sucesores designados de los Augustos. Los objetivos de la tetrarquía era la estabilidad política, que a través de la tetrarquía Diocleciano buscaba asegurar una sucesión más ordenada y pacífica, reduciendo así las probabilidades de conflictos civiles por la sucesión imperial. La defensa activa, al tener emperadores en diferentes partes del imperio, se buscaba una respuesta más rápida y efectiva a las amenazas externas y las invasiones bárbaras. La administración eficiente permitía una administración más cercana y efectiva a las diversas provincias del vasto imperio. Los impactos y resultados, la tetrarquía ayudó a restaurar un grado de estabilidad y orden del imperio romano, facilitó la defensa del imperio contra las invasiones externas y las amenazas bárbaras, contribuyó a la revitalización económica y administrativa del imperio. Y el declive de la tetrarquía. A pesar del éxito inicial, la tetrarquía comenzó a desmoronarse luego de la abdicación de Diocleciano y Maximiano. Las luchas por el poder y la falta de una sucesión clara y ordenada eventualmente llegaron a su colapso. Constantino I, más conocido como Constantino el Grande, emergió como el único gobernante después de una serie de conflictos civiles y posteriormente fundó Constantinopla y estableció las bases para el imperio bizantino. Ahora partiremos hablando sobre la conversión al cristianismo. La conversión al cristianismo durante la época del imperio fue un proceso largo y complicado que tuvo un profundo impacto en la historia del occidente. Bueno, los primeros seguidores y persecuciones durante el siglo I al siglo III. El cristianismo comenzó como una secta judía en Judea. Pronto se difundió en otras partes del Imperio Romano, incluyendo importantes ciudades como Roma, Alejandría y Antioquía. Siglo II y III. Durante estos siglos, los cristianos fueron perseguidos por las autoridades romanas. Las persecuciones no fueron constantes ni universales, pero hubo momentos y lugares donde los cristianos fueron brutalmente perseguidos. Ahora pasaremos a hablar del edicto de Milán. El emperador Constantino el Grande, como se le denomina, legalizó el cristianismo poniendo al final las persecuciones oficiales. En la conversión de Constantino se convirtió al cristianismo, lo que tuvo un enorme impacto. Aunque no fue el primer emperador cristiano, su conversión fue significativa debido a su influencia y poder. Seguiremos con el desarrollo teológico y concilios. Primer concilio de Nicea, durante el año 325 después de Cristo, convocado por Constantino. Este concilio buscó resolver disputas teológicas, incluyendo el arrianismo y resultó el credo niceno. Concilios subsiguientes. Otros concilios siguieron ayudando a formular y estandarizar la doctrina cristiana. Ahora pasaremos a hablar del edicto de Salónica. El emperador Teodosio I hizo del cristianismo la religión oficial del Estado. La desaparición de religiones con el tiempo y cultos paganos comenzaron a desaparecer y las instituciones como el colegio de los pontífices fueron desmanteladas. La expansión y consolidación, que durante el siglo V y posteriores el cristianismo se expandió y consolidó aún más con la religión dominante en el Imperio Romano y sus sucesores, incluyendo el Imperio Bizantino. Los misioneros jugaban un papel crucial en la expansión del cristianismo más allá de las fronteras del Imperio Romano. Ahora partiremos hablando sobre la división del imperio, la cual ocurrió en varias etapas y por varias razones, incluyendo políticas, militares y económicas. La división temporal por Diocleciano. Diocleciano implementó un sistema conocido como la tetrarquía, donde el imperio fue gobernado por 4 personas, 2 Augustos y 2 Césares. Este sistema fue creado para manejar mejor las fronteras y las múltiples amenazas militares y administrativas a las que se enfrentaba el imperio. En cuanto a Constantino y la fundación de Constantinopla, la nueva capital, que hoy es Estambul, como una nueva capital para el imperio, facilitando la administración de las ricas provincias orientales. En cuanto al cristianismo, Constantino también legalizó el cristianismo, afectando la cultura y administración de todo el imperio. Seguiremos con la división final del Imperio Romano Occidental e Imperio Romano Oriental. Teodosio I, a la muerte de Teodosio I, el imperio fue dividido entre sus dos hijos, Arcadio como emperador en la sala del este y Honorio en el este. Permanecía esta división y se disolvió permanentemente, y cada mitad del imperio empezó a operar de manera más independiente con el tiempo. Ahora pasaremos a hablar sobre la caída del Imperio Romano en Occidente. La caída del Imperio Romano en Occidente fue un proceso gradual que involucró una combinación de factores internos y externos. Bueno, partiremos con las invasiones bárbaras, que son diversos grupos germánicos y hunos
invadieron repentinamente territorios del Imperio Romano de Occidente. Los visigodos saquearon Roma en el año 410 después de Cristo y los vándalos hicieron lo mismo en el año 455 después de Cristo. Pasaremos a hablar ahora sobre las pensiones económicas. La invasión, la inseguridad y la administración descentralizada llevaron a una economía debilitada. Se produjo una fuerte dependencia de la contratación de los mercenarios bárbaros para el ejército romano, lo que resultó costoso y restó la lealtad del ejército. Seguiremos con los problemas políticos y administrativos. Había una falta de continuidad y estabilidad en el liderazgo, con numerosos emperadores siendo dispuestos o asesinados. Las decisiones administrativas, como la división del imperio por Diocleciano, aunque temporales, debilitaron la unidad política y administrativa. En cuanto a los problemas militares, el ejército romano estaba sobreextendido, defendiendo las fronteras en cada vez más grandes y vulnerables. La calidad y lealtad del ejército romano decayó con el tiempo, confiando más en los mercenarios. Seguiremos con el cambio de capital y foco. La fundación de Constantinopla y el enfoque hacia el este dejaron al oeste más vulnerable. Los recursos y la atención se desviaron hacia el este, debilitando la capacidad del oeste para defenderse y administrarse. En cuanto a la caída final, en el 476 después de Cristo, Odoacro, un líder germánico, depuso al último emperador romano en Occidente, Rómulo Augustulo, marcando el fin hacia el Imperio Romano de Occidente. Seguiremos con la parte de la jurisprudencia. La jurisprudencia en el Imperio Romano se refería al sistema legal y la tradición de interpretación de la ley que se desarrolló a lo largo de la historia romana. La jurisprudencia romana es significativa en la historia del derecho y ha influido en el desarrollo de sistemas legales y en todo el mundo. En cuanto a la fuente del derecho, encontramos la ley, que incluye leyes pasadas por asambleas, aunque esto se volvió menos común durante el imperio, y el edicto de los magistrados. Los magistrados, como pretores, podían emitir edictos, muchos de los cuales se relacionaban con la administración de justicia. En cuanto a los senados consultos, tomaban decisiones o directrices del Senado romano, y las constituciones imperiales son decretos, edictos y decisiones del emperador. Seguiremos con los jurisprudentes, que son los juristas, los consultas legales. Los juristas eran expertos legales que ofrecían opiniones, responsas sobre puntos de la ley. Después seguimos con la literatura legal. Los juristas también escribieron extensas obras ayudando a desarrollar y explicar la norma romana. En cuanto a los procedimientos judiciales, el cognitivo, un procedimiento judicial donde un magistrado o funcionario imperial supervisaba un caso desde el inicio hasta el fin. En cuanto al proceso formulario, un sistema anterior donde un magistrado emitía una fórmula, que es una instrucción, para un juez privado quien decidía el caso. Bueno, seguiremos con el derecho privado. Las leyes de propiedad y el contrato, detalladas y sofisticadas las leyes que cubrían diversas transacciones y relaciones privadas. Seguiremos con el derecho de familia, que eran leyes que regulaban el matrimonio, divorcio y sucesión. En cuanto al derecho penal, los delitos mayores son la traición, asesinato y robo, que eran considerados delitos graves. Los emperadores a menudo emitían leyes, las cuales se volvieron bastante detalladas y específicas. Bueno, seguiremos con el derecho público, con la administración provincial, las leyes y reglas que gobernaban cómo se administraban las provincias romanas. Derecho de los ciudadanos, incluyendo el jus honorum, el derecho de los ciudadanos romanos a ocupar cargos públicos. En cuanto a la codificación, durante el Imperio tardío hubo esfuerzos significativos para codificar la ley romana, culminando el Corpus Iuris Civilis de Justiniano en el siglo VI, y la jurisprudencia romana durante el Imperio fue sofisticada y multifacética, reflejando una combinación de la tradición, innovación y la centralización del poder imperial. Vamos a hablar sobre la era de Justiniano, que fue un periodo de gobierno del emperador bizantino Justiniano I, quien gobernó desde el 527 después de Cristo hasta el 565 después de Cristo. Justiniano fue uno de los emperadores bizantinos más destacados y su reinado tuvo un impacto significativo en la historia de la antigüedad tardía. Y el imperio romano de Oriente, también conocido como el Imperio bizantino. Durante la era de Justiniano se llevaron a cabo una serie de eventos y reformas importantes, las cuales vamos a mencionar en profundidad. Bueno, partiremos con la reconquista del Mediterráneo occidental. Justiniano lanzó una serie de campañas militares con el objetivo de recuperar las provincias occidentales del Imperio Romano que habían sido conquistadas por bárbaros, germánicos y vándalos. Esto llevó a la reconquista del territorio con el norte de África y parte de Italia. También incluyó a Cartago. Acá vemos la campaña de Justiniano y quiénes eran los bárbaros. Ahora pasaremos a hablar del Corpus Iuris Civilis. Justiniano es famoso por su contribución al derecho romano. Comisionó a un grupo de juristas para compilar y sistematizar las leyes romanas en las que se conoce como el Corpus Iuris Civilis, que es el cuerpo del derecho civil. Este trabajo sentó las bases para el derecho civil europeo y tuvo una influencia duradera de la jurisprudencia. Bueno, seguiremos con la construcción de Hagia Sofía. Durante su reinado, Justiniano ordenó la construcción de la magnífica iglesia Hagia Sofía en Constantinopla, la cual está ubicada en Estambul. El día de hoy, este edificio se convirtió en uno de los logros arquitectónicos más destacados de la época y una muestra del Imperio bizantino. Podemos ver las características que mantenía la Hagia Sofía y el mapa de Constantinopla. Ahora pasaremos a hablar sobre las reformas administrativas. Justiniano implementó reformas administrativas para mejorar la eficiencia del gobierno imperial y la lucha contra la corrupción, y esto incluyó la revisión de las leyes y la administración de la justicia. En cuanto a la reforma, tenemos que la reorganización del sistema legal, la codificación de leyes, la reforma fiscal, la reorganización de la administración imperial, fortalecimiento de la posición del emperador, la reforma de provincia, fomento de la educación y cultura y la persecución de las herejías religiosas. Y por último culminaremos con la persecución de herejías. Justiniano también intentó consolidar la ortodoxia religiosa en el Imperio bizantino y llevó a cabo campañas contra herejías, incluyendo el cierre de escuelas de filosofía no cristianas y persecuciones de ciertas corrientes religiosas. Bueno, con esto entendemos que la era de Justiniano dejó una marca indeleble en la historia del Imperio bizantino y construyó la preservación de la herencia romana y el desarrollo del derecho romano.
Sin embargo, sus esfuerzos para recuperar el Imperio Romano Occidental y los gastos asociados con sus campañas militares agotaron considerablemente los recursos imperiales y la estabilidad a largo plazo del imperio se vio amenazada por los sucesores posteriores.